Hola, 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 mis amigos, ¿qué tal? Que el Padre los bendiga muchísimo donde ustedes se encuentren. Vamos con toda la buena actitud, se vea como se vea. Vamos con la bendición del Padre Celestial. Bueno, pues ya estamos en la sección Pregúntale al Pastor, la sección que te responde preguntas de la Biblia y te responde preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Bueno, pues vamos inmediatamente a nuestra sección de preguntas y respuestas y nos ha llegado la siguiente pregunta. Pastor, soy directo a mi pregunta. ¿Puede una persona ser salva y no creer en la Biblia? Me llamo Rafael Loranca de Houston, Texas. Muy bien, Rafa. Gracias por tu pregunta. Eres muy directo y nos preguntas, ¿puede una persona ser salva y no creer en la Biblia? Creo sinceramente que la pregunta que me estás haciendo merece nuestra total atención. Y debe ser uno cauteloso para responder esta pregunta que trae jiribilla, como se dice en el argot, en el beisbolero. Trae jiribilla esa pelota, esa pregunta. Y para responder a tu pregunta, lo primero que debemos hacer es tener entendimiento de lo que es la salvación y cómo se obtiene. Bien, la salvación es conferida a la persona, al creyente, solamente por fe en Jesucristo, en la obra que Él realizó en la cruz. La salvación es el acto de la gracia de Dios extendida por amor a todo aquel que pone su fe en Jesucristo. Y por lo tanto, no podemos cambiar este mensaje, no podemos transformar este mensaje, no podemos modificar este mensaje, no lo podemos añadir, quitarle a este mensaje glorioso que viene desde el mismo corazón del Padre Celestial y que se expresó poderosamente y gloriosamente en la muerte, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La muerte no lo pudo detener y ascendió al Padre y ahora está a la diestra del Padre. Gloria a Dios por ello. Bien, la salvación entonces es obtenida gratuitamente por la gracia, por el favor inmerecido de Dios a todos aquellos que lo escuchan, que lo creen y lo reciben en sus vidas. Esa es la salvación. Ahora, la pregunta que me haces es, ¿puede una persona ser salva y no creer en la Biblia? Te doy respuesta a tu pregunta con jiribilla. Creo que esta pregunta se la han hecho muchos y está presente en la mente de millones y millones de personas en todo el mundo. Y creo que esta pregunta se puede hacer desde varias maneras, sin duda alguna. Pero para dar respuesta cabal a esta interesante, desafiante pregunta, lo que se debe de hacer inmediatamente es apelar a lo que nos dice la Biblia. Y vamos a considerar algunos textos en Romanos capítulo 10 y dejemos que la Biblia, a través de los escritos de Pablo, respondan a esta pregunta. En Romanos capítulo 10, versículo 13, se lee a la letra: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Lo que primeramente establecemos a través de este verso que acabo de leer, que no hay ningún otro prerequisito para que se detone, para que se realice y se obtenga la salvación, que invocando el nombre del Señor Jesucristo. Y de esa manera se es salvo. Esto lo que inmediatamente establece que no existe otra forma, sino solamente a través de la invocación de Jesucristo con nuestros labios. Y seguimos leyendo en el verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Veamos lo que el apóstol Pablo está estableciendo. Pablo establece que la fe para salvación
viene solamente por el oír, por la palabra de Dios. Y que no hay otra manera, solamente a través de oír la Biblia, a través de oír la palabra. Entonces llegamos a una conclusión, que ninguna persona puede creer si no escucha primero la palabra de Dios, el mensaje que está contenido en la Biblia. Y no puede escuchar el mensaje si no hay alguien que les predique. Y no pueden escuchar a alguien que les predique si no son enviados. Entonces, es importante que resaltemos la importancia tan fundamental que tiene la palabra de Dios, que religiosamente le llaman la Biblia. En el proceso de nuestra salvación y de la salvación de cualquier persona, podemos decir entonces, de manera categórica, que el que se salva o es salvado o es salvada y obtiene la salvación es definitivamente y exclusivamente por la gracia de Dios, que es expresada a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Dios en su misericordia, Él extiende, Él confiere al pecador perdón, misericordia, salvación. Cuando el pecador se arrepiente, obvio, y confiesa su pecado y se acerca al Señor por fe, es cuando se hace ese clip. Porque dice la Escritura que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, el mensaje de salvación y del evangelio de salvación es cuando una persona se acerca por fe al Señor, escucha por fe y escucha la palabra de Dios, escucha el mensaje de la Biblia. Entonces podemos llegar a una primera conclusión. Ninguna persona puede ser salvo o salva poniendo su confianza en fe, en la opinión de alguien referente a Dios. No se puede ser salvo de esa manera. Uno no puede ser salvo poniendo su fe en la historia narrada o en la opinión de hombres o filosofías ocurrentes de cualquier fuente. No, así tampoco se puede ser salvo. No, incluso en el Cristo histórico de los hombres tampoco se puede ser salvo. No es la forma. Nuestra fe debe de estar fundamentada en la palabra de Dios, en el mensaje de la Biblia, donde está el mensaje del evangelio, el testimonio de Cristo, está en la palabra de Dios que religiosamente le llamamos la Biblia. Y es ahí cuando nosotros ponemos nuestra fe en ese testimonio de la palabra de Dios, y es la manera en la cual nosotros somos salvos. El apóstol Pablo repetidamente condenaba en Gálatas capítulo 1, y no solamente al mensajero, sino al mensaje mismo. Él dijo que cualquier persona que trajera un evangelio diferente, no es que hubiera un evangelio diferente, sino que había hombres que cambiaban o hacían diferente el evangelio. El evangelio que Pablo predicaba, es más, dice, sea anatema, aun si yo mismo predico un evangelio diferente, un ángel del cielo cualquiera, es maldito, es anatema si no predica el evangelio tal cual, porque solamente existe un mensaje que salva, y es creyendo a la obra de Jesucristo que Él realizó en la cruz, el justo por los injustos, que fue que nos dio vida en el momento en el que nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, porque Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron les dio el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, de manera que no podemos poner nuestra fe en otra versión X humana, en una teoría, filosofía, en una religión X, en otra versión de Cristo, en otra versión de su persona, por muy buena, por muy mala que sea, sino en el mensaje que está contenido en la palabra de Dios. Fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, si tu fe no está fundamentada en lo único que puede producir fe para salvación, pues la persona no puede ser salva. De manera que ahora sí voy a contestar directamente a tu pregunta. Tu pregunta es, ¿puede una persona ser salva y no creer en la Biblia? No, porque la única manera en que una persona puede ser salva es a través de la fe salvadora
que viene directamente de escuchar la palabra de Dios, del mensaje de Dios. ¿Cómo la gente va a ser salva? Oye, pues hay que predicarles, tienen que escuchar. Eso no es así. Sí, ora, pero tienes que lanzarle el mensaje, tienes que hablarle el mensaje, caramba. Uno es salvo por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y esa fe salvadora viene comunicando el mensaje de la palabra de Dios contenido en la Biblia. Porque en Hechos 4:12 dice la palabra: en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y aquí no es exclusividad, pero esto es así. Aquí no hay diferencia, esto es así textualmente. Pueden decir misa, pueden decir lo que quieran, pero la única manera en la cual nosotros podemos ser salvos es a través del nombre de Jesús. En ninguno hay otra salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos más que en Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de Jesús. Entonces, la persona es salva verdaderamente por gracia, por fe en la persona de Jesucristo. Y esa fe viene por la palabra de Dios. Ahora, es importante que distingamos cuando decimos que uno es salvo por creer en la Biblia y porque puso su fe en la palabra de Dios. Eso es una expresión errada, incorrecta. Pero si reconocemos que puso su fe en Jesucristo por el testimonio de la palabra de Dios, entonces esta expresión es netamente escritural, correcta, y esa es la forma en la cual nosotros somos salvos. El mensaje viene de la palabra y esa palabra va a traer fe en la persona de Jesucristo. Y ahí es donde se contesta tu pregunta: ¿puede una persona ser salva y no cree en la Biblia? La respuesta es no se puede ser salva si no se cree en la Biblia. Y para que una persona sea salva es necesaria creer. La persona debe creer en el testimonio de la palabra de que Dios es veraz. Creer al mensaje de la palabra de Dios, poner tu fe conforme al mensaje, es entonces cuando la persona es salva. Termino con estas palabras de 1 Corintios a tu respuesta. 1 Corintios 15 del 1 al 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Espero que mi respuesta haya aclarado a tu pregunta y a las preguntas. Comparte este mensaje. Dios te bendiga muchísimo. Estamos a la orden. Te recuerdo que estamos en la sección a donde hacen preguntas de la Biblia y hacen preguntas de la vida, y que no hay peor pregunta que la que no se hace. Te espero en la próxima entrega, en la sección Pregúntale al Pastor. Nos vemos para la próxima. No te olvides de visitar nuestro canal, que le des clic, ¿verdad? Regálanos un like para que YouTube nos comparta más, y suscríbete. Comparte nuestro podcast, comparte nuestra liga. Sé feliz, que Cristo te ama. Nos vemos para la próxima. Bendiciones.